Excelente, jóvenes. Entonces ya hemos dado la visión completa que necesitamos tener sobre la primera tarea de la macroeconomía, que es calcular y analizar variables macroeconómicas. Y ahora vamos a entender cómo se cumple la segunda función de la macroeconomía o la segunda tarea de la macroeconomía, que tiene que ver con el diseño y la aplicación de la política económica y sobre todo por qué es importante que desde el punto de vista macroeconómico se haga política económica. ¿Okay? Entonces, para eso, este es el esquema con el que vamos a trabajar. La macroeconomía entonces va a tener un diseño de política, va a tener unos instrumentos que le van a permitir establecer estrategias para mejorar resultados macroeconómicos. En la práctica, eso lo que significa es que las autoridades económicas manejan las variables macroeconómicas que están asociadas a ellos, con el objetivo de conseguir los siguientes fines: crecimiento del PIB, baja tasa de desempleo, control de la inflación, estabilidad del tipo de cambio, y hay otros objetivos como es un déficit público moderado y un déficit externo moderado. Todos estos son entonces los objetivos que persigue la macroeconomía. A mí me gusta empezar por los objetivos y después hablar de las herramientas que se tienen para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos directo a los objetivos. Ya ven la lámina que dice objetivos de la macroeconomía, con nuestro objetivo Sí, profe. principalísimo. Chévere, mi amor. Con el objetivo principalísimo, que es el crecimiento del PIB. El PIB es ese valor de la producción total, y ese valor de la producción total, que además genera el ingreso de la economía, tiene que crecer año tras año en términos reales. ¿Qué significa eso? Que no puede ser un incremento porque estén aumentando los precios. Tiene que ser genuinamente que esa economía esté produciendo más bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, está perfectamente claro para los economistas que solo un aumento sostenido a lo largo del tiempo del PIB real permite los ingresos suficientes para que la población satisfaga sus necesidades de bienes materiales, necesidades que son crecientes, ¿ok? Y que esos ingresos que se obtienen de la generación del PIB son los que le permiten mejorar la calidad de vida de las personas. De lo que estamos hablando entonces es de que año tras año la economía vaya aumentando su PIB real alrededor del 2, del 3%. O sea, no se trata de tener grandes crecimientos o pasar por periodos de mucha fluctuación, sino que haya una tendencia que a lo largo del tiempo una economía, por ejemplo, que tenga un PIB de 500 en el año 2000, haya podido llegar a un PIB de 700 en el año 2010. Haya habido un crecimiento continuo de esa producción de bienes y servicios. Como para producir bienes y servicios necesitamos emplear mano de obra, siempre que aumenta el PIB, lo normal, lo lógico es que aumente la tasa de empleo, las personas que están empleadas. La macroeconomía se va a centrar en la otra cara del empleo, es decir, en el desempleo. ¿Por qué? Porque el desempleo y la tasa de desempleo es una medida de personas que están aptas para trabajar, que reúnen las capacidades físicas y mentales, que están buscando trabajo y que no consiguen esa oportunidad de empleo. Ese tipo de personas quedan excluidas del proceso productivo y no pueden entonces obtener un ingreso remunerado para satisfacer sus necesidades. ¿Okay? Entonces, este es el aspecto más importante dentro de la macroeconomía. Lograr que la tasa de desempleo sea la más baja posible. Nunca se puede lograr una tasa de desempleo cero, eso también lo sabemos los macroeconomistas, porque hay un nivel mínimo natural de la tasa de desempleo que pasarse de ese nivel significa generar presiones inflacionarias. Pero sí es importante un nivel de desempleo que esté cerca de que esté en
sea de un solo dígito la tasa de desempleo, es decir, que ronde el 4, 5, 6, 7, 8%, son desempleos que son manejables, ¿ok? Entonces, siempre que tengamos, siempre tenemos que tener en cuenta que la macroeconomía tiene que brindar las oportunidades para que los ciudadanos puedan desarrollar sus competencias y que eso se vea reflejado en un crecimiento personal y familiar. Tienen que haber las condiciones para que estas personas puedan estar en el mercado del trabajo, puedan acceder a un empleo que les permita crecer personal y profesionalmente, y con eso haya cada vez mayores estándares de vida. Lo que ocurre, lo hablamos un poco, es que el Producto Interno Bruto y con él la tasa de empleo sufren fluctuaciones. La economía inevitablemente pasa por ciclos económicos, por periodos donde hay un auge o por periodos donde hay una recesión. Lo importante es que desde el punto de vista de la política económica se cuenta con herramientas para evitar que esas fluctuaciones sean tan drásticas, que sea un crecimiento suave y eso sí, sobre una tendencia creciente, sobre un nivel o una capacidad de producción que cada vez sea mayor. ¿Okay? Entonces, estos son por excelencia los dos principales objetivos, pero que necesariamente tienen que estar acompañados con un tercer objetivo que es la estabilidad del nivel general de precios. Nada más que nosotros los venezolanos para entender las dramáticas consecuencias que se tienen cuando se pierde la estabilidad de los precios, cuando los precios empiezan a crecer de forma elevada, constante, inclusive a tasas impensables, como ha ocurrido con la economía venezolana. Recuérdense que la inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios. Los indicadores que permiten calcular la inflación son el índice de precios al consumidor y otro que se llama deflactor del PIB. Lo que se hace con esos indicadores es que se le calcula la tasa de variación año tras año, y si eso da una variación positiva es porque hubo un crecimiento de la inflación. Si da una variación negativa es porque hubo un retroceso del nivel general de los precios, es decir, hay una deflación. Entonces, ¿qué se necesita a nivel macroeconómico? Porque además el tema de la inflación es un tema netamente macroeconómico, jóvenes. Lo que ocurra con el nivel general de precios está totalmente asociado al manejo que haga el Banco Central con la cantidad de dinero, ¿sí? O sea, la inflación nunca va a ser un fenómeno microeconómico. Hay cierta incidencia que puede tener la inflación del lado de los costos, pero siempre inclusive en esas circunstancias son unos agentes económicos que están respondiendo a una dinámica inflacionaria previa. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que en el mundo microeconómico el precio de los bienes y servicios y el precio de los factores productivos se genera por el libre juego de oferta y demanda, que por ejemplo, siempre que haya un aumento de la productividad, lo lógico es que el factor trabajo reciba una mayor remuneración porque está contribuyendo con su trabajo a que haya una mayor generación de ingresos. En el lado del empresario, se supone que hay un empresario que está enfrentado a la competencia y que entonces él no puede manipular el precio de su bien, sino que él lo que hace es competir mejorando la estructura de costos de su empresa. Cuando eso es así, la economía funciona bien. ¿Qué ocurre cuando hay inflación? Cuando ambos actores, el empresario y el trabajador, se enfrentan a que hay un aumento de precios, a que ven cómo pierde terreno la ganancia del empresario y la ganancia o la posibilidad de comprar bienes y servicios o poder de compra del trabajador. Ellos, en vez de estar en su proceso productivo, entran en una pugna por tratar de, ¿cómo se llama?, salvarse o defenderse de ese crecimiento de los precios que no está siendo originado por ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? El empresario, como puede subir el precio, sube el precio. Y el trabajador exige que haya aumentos de salario, no porque él sea más productivo, sino para compensar el tema de la inflación. Eso es un proceso súper pernicioso en el cual
se crea un círculo vicioso, donde los empresarios siguen aumentando los precios porque hay inflación, los trabajadores entonces consiguen los precios de los bienes más caros y empiezan a presionar para que haya más aumento de los salarios, y lo que se pierde al final, jóvenes, es la forma, nada más y nada menos que cómo funciona el mercado. El mecanismo de mercado, esa explicación que dimos en la microeconomía queda totalmente destruida cuando hay una inflación elevada, y ni hablar cuando estamos hablando de hiperinflación, que ya son tasas de variaciones superiores al 50% mensual y que generan una dramática destrucción del poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, este tema de la inflación, este tema del nivel general de precios es un asunto donde el Banco Central tiene un papel estelar, absolutamente estelar. Y el Banco Central es el responsable de garantizar la estabilidad en el nivel general de precios. Tiene las herramientas para hacerlo y es el responsable. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Que en Venezuela el Banco Central se ha dedicado a ser el que genera más bien la inflación, ¿sí? Totalmente terrible esa situación. ¿Cuáles son otros Profe, objetivos? Ajá. ¿Quieres tenía una preguntar algo? pregunta. Sí, aquí en la guía de clase me sale después del objetivo de estabilidad a nivel de precios, un objetivo de política económica. ¿Es el mismo del objetivo de déficit público sostenible? El objetivo de política económica debe decir algo más, mi amor, porque debe decir objetivo de estabilidad cambiaria, objetivo de déficit externo, ¿sí? A lo mejor no está en el mismo orden, pero sí todos deben estar en esta estructura que está aquí, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ver esto, porque necesitamos que crezca el PIB, porque necesitamos que la tasa de desempleo sea baja, porque necesitamos que haya control de la inflación. De hecho, fíjate que aquí el próximo objetivo es estabilidad del tipo de cambio. Lo que les decía, el tipo de cambio es el precio al que se intercambia moneda nacional por moneda extranjera, y no es sano para la economía ni una devaluación elevada ni una apreciación elevada. Una devaluación es una variación o un aumento del tipo de cambio importante, y una apreciación es una reducción del tipo de cambio importante. Ambas situaciones van a afectar las decisiones de los exportadores e importadores y van a afectar la producción de bienes y servicios. Entonces, el empresario necesita saber que va a ocurrir cierta estabilidad en el tipo de cambio, que él puede mirar y ver y esperar que el tipo de cambio tenga determinada conducta para él poder tomar sus decisiones. Acuérdense que una de las cosas que ocurre es que el empresario compra maquinaria y equipo y compra insumos importados. De hecho, las importaciones, en la mayoría de los países, el consumo de bienes finales no llega, o la importación de bienes finales no llega al 30%, y el resto del 70% son bienes intermedios, son insumos que se van a utilizar para incorporarlos en los procesos productivos internos y maquinaria y equipo, ¿sí? Otros objetivos entonces son el déficit público y el déficit externo, porque el déficit público tiene que ver con que el gobierno gaste más de lo que recaba por impuestos. Y si ese déficit fiscal es muy alto, va a generar distorsiones en la economía porque él necesita financiar ese gasto. Cuando financia ese gasto, va a presionar la tasa de interés y va a quitarle fondos financieros que están allí y que pueden ser utilizados por el sector privado para invertir, ¿ok? Entonces es muy importante que el sector público tenga un déficit moderado. Un déficit moderado es que no exceda el 3% del PIB. En el caso de Venezuela, el déficit ha estado por encima del 18% del PIB durante más de 7 u 8 años, ¿sí? Y el déficit del sector externo tiene que ver con que las relaciones con el resto del mundo, que se contabilizan en unas variables que se llama balanza de pago, y dentro de la balanza de pago una variable que se llama cuenta corriente, si presenta un déficit, sea un déficit también moderado, que no supere el 2-3% del PIB, porque en la medida que usted tiene un déficit externo, significa que usted necesita préstamos del resto del mundo en una cuantía considerable, y eso lo hace muy vulnerable a cualquier impacto que haya en el resto del mundo en variables como la tasa de interés internacional, como la apreciación que tengan los agentes extranjeros de su economía y que puedan en algún momento decidir que ya no le van a prestar más dinero. Y entonces
todos estos objetivos, repito, son muy importantes y dentro de la importancia de estos objetivos vamos a resaltar estos tres. Crecimiento del PIB, baja tasa de desempleo y control de la inflación. Si se fijan, cuando les di el mercado consolidado, las variables del mercado consolidado eran efectivamente el PIB en el lado de las X, el nivel general de precio en el eje de las y cuando se obtiene el PIB también se obtiene la cantidad de personas que se han empleado en el proceso productivo y la cantidad de personas que están desempleadas, ¿ok? Entonces, estos son los objetivos y luego, ahora sí podemos ver desde el punto de vista conceptual para empezar a entender cuáles son las variables con las que se hace política económica. Es decir, cuando nosotros decimos que la materia nuestra se llama teoría y política económica, la política económica tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la política económica, vamos a tener la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. Todas estas son manejos que hacen las autoridades económicas para impactar la variable demanda agregada. Es decir, con el uso de estas variables yo puedo lograr que la demanda agregada se desplace hacia la derecha. Y cuando la demanda agregada se desplaza hacia la derecha, yo estoy obteniendo un aumento de la producción de bienes y servicios en términos reales, inclusive también estoy obteniendo un aumento de los precios, pero si la economía está pasando por un proceso de recesión en el cual hay mucha capacidad ociosa, es decir, estamos muy por debajo de la capacidad de producción de la economía, pues este crecimiento de la producción puede venir acompañado de un pequeño aumento de los precios. Siempre que yo esté aumentando o trabajando estas unidades para desplazar la demanda agregada hacia la derecha, lo que estoy haciendo es aplicar política, bien sea monetaria, fiscal o cambiaria, expansiva, ¿ok? Y mi objetivo es aumentar la producción de bienes y servicios. Por el contrario, si yo estos instrumentos los utilizo para lograr un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda agregada, para reducir la demanda agregada, pues entonces yo lo que estoy aplicando es política monetaria contractiva y lo que quiero es reducir la producción de bienes y servicios porque lo que quiero es que bajen las presiones inflacionarias, ¿sí? Aquí no necesariamente significa que el gobierno esté buscando una deflación, es decir, que haya una caída de los precios, sino que esto también lo podemos ver como variaciones porcentuales y lo que el gobierno quiere hacer es que se desacelere el crecimiento de los precios, ¿sí? Esta grafiquita, me voy a valer de esta grafiquita para que ustedes puedan entender que existe conflicto de objetivos en el corto plazo. Que siempre que yo quiera aumentar la producción de bienes y servicios, voy a ir generando un poco de inflación y siempre que yo quiera bajar la inflación, voy a ir generando un poco de recesión económica, ¿sí? Entonces, se hace complicada un poco la tarea de la macroeconomía porque tengo que estar calibrando la situación de manera que siempre que esté buscando un objetivo, estoy consciente de que estoy perdiendo el otro y entonces tengo que llevar como el termómetro de hasta dónde quiero llegar. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, hay claridad en que hay un conflicto entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. De hecho, el economista que vio ese conflicto de objetivos es el economista Phillips y la curva que diseñó para plasmar muy bien ese conflicto de objetivos es la curva de Phillips, ¿ok? Es decir, que siempre que usted esté buscando el objetivo de controlar la inflación, va a perder el objetivo de tener una menor tasa de desempleo y viceversa, ¿ok? Entonces, lamentablemente esa es una situación con la que tenemos que vivir los macroeconomistas y sobre todo los que hacen política macroeconómica. Entonces, ya concretamente con las políticas, tenemos la política monetaria que es llevada a cabo por el Banco Central y entonces el Banco Central puede manejar y lo hace la cantidad de dinero y la tasa de interés. La cantidad de dinero entendida como esa oferta monetaria, como esa cantidad de dinero en efectivo y de depósitos que hay en los bancos
que permiten a los agentes económicos hacer las transacciones. ¿Okay? Repito, la cantidad de dinero es toda esa liquidez monetaria que hay en el país, se mide a través, de hecho, del indicador que se llama liquidez monetaria y está compuesto por las monedas y billetes o piezas monetarias y todos los depósitos que hay en el sistema financiero. El Banco Central tiene un agregado particular que se llama la base monetaria, con el cual él puede influir sobre el crecimiento o la disminución de la cantidad de dinero. Tenemos también la variable tasa de interés, que ya hemos dicho que es el precio del dinero, y dependiendo de lo que haga el Banco Central con su oferta monetaria, puede aumentar la tasa de interés o puede reducir la tasa de interés. La tasa de interés tiene como elemento primordialísimo que es la variable que utilizan los inversionistas para saber si van a invertir más o van a invertir menos. Si la tasa de interés es muy alta, muchos proyectos de inversión no son rentables y cae la inversión. Si la tasa de interés es baja, muchos proyectos son rentables y se activa la inversión. Y la inversión, jóvenes, es un componente de la demanda agregada, ¿sí? Entonces, todo lo que ocurra con la cantidad de dinero y la tasa de interés va a terminar impactando la demanda agregada porque va a impactar a la inversión y también va a impactar al consumo, ¿ok? En el caso de la política fiscal, a lo que nos referimos es al manejo que haga el Ejecutivo, el fisco, de los impuestos y del gasto público. Siempre que el gobierno aumente los impuestos, significa que quiere aplicar política monetaria restrictiva. Unos impuestos altos hacen que las familias tengan menos para consumir, que haya menos para ahorrar, y entonces eso va a generar que haya una contracción. Al contrario, si baja los impuestos, la política es expansiva porque entonces se libera ingresos para que los hogares puedan consumir y ahorrar. En el caso del gasto público, como ya les había dicho, aquí sí visto con los dos elementos, tiene que ver con las transferencias que se hacen a la familia y con el gasto en bienes y servicios y en pagar a los empleados públicos. Todos los gastos que haga de inversión el gobierno cuando construye una carretera, cuando construye, ¿cómo se llama? Una escuela, todos los gastos que hace, eso forma parte del gasto público. Y todo este incremento de gasto, fíjense que es una variable que está directamente del lado de la demanda agregada como variable gasto y también estimula el consumo. Entonces, cada vez que el gobierno gaste, va a expandir la demanda agregada y, por supuesto, en ese caso su objetivo es aumentar el PIB. Por el contrario, si reduce el gasto público, bien sea que reduzca las transferencias o que reduzca los gastos del gobierno, entonces va a generar un efecto contractivo dentro de la demanda agregada. Finalmente, la política cambiaria tiene que ver con el uso del tipo de cambio, con la manipulación del tipo de cambio. El Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario y lo hace comprando o vendiendo dólares, dependiendo de cuál sea su objetivo con el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio, qué componentes va a impactar dentro de la demanda agregada a las exportaciones y a las importaciones. Lo que decida el Banco Central en materia de tipo de cambio va o a aumentar las exportaciones netas o a reducir las exportaciones netas. Entonces, si hay un aumento, va a haber un desplazamiento hacia la derecha y si hay una disminución, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, repito, la idea central para mí aquí es que ustedes vayan entendiendo cuáles son las políticas que componen la política económica, es decir, que existe una política monetaria que está en manos del Banco Central, que existe una política fiscal que está en manos del Ejecutivo y que existe una política cambiaria que está en manos de ambos. Tanto la política cambiaria la definen el Banco Central y el Ministerio que esté encargado siempre de la parte económica, ¿ok? En este caso el Ministerio de Planificación y Economía, creo que es el último nombre que tiene el Ministerio de Finanzas ahorita, ¿sí? En todos los países hay un ministro de Finanzas que es el que se encarga de ejecutar los gastos públicos y es el que se encarga de establecer cuáles van a ser los impuestos. Recuérdense que los gobiernos hacen un presupuesto fiscal el año anterior y en el año que están ejecutan ese presupuesto fiscal y bueno, toman decisiones de cuánto van a cobrar de impuestos y cómo van a gastar el dinero.
toda diferencia donde el gasto público sea mayor que los impuestos significa que hay déficit fiscal y ese déficit fiscal tiene que financiarse, tiene que pedírsele prestado a los particulares, a los bancos o al Banco Central para poder financiar ese gasto público. Por supuesto, pedirle prestado al Banco Central genera presiones inflacionarias, ¿ok? Entonces, estas son las cosas que me interesa que estén, que si ustedes se estén familiarizando muy bien en esta guía. Por eso para mí esta guía es fundamental. Aquí están entonces los conceptos de las variables. Por favor, estudienselos todo lo que puedan y entiendan a qué se refieren esos conceptos y cómo se utilizan en la economía, ¿sí? Ya de cierre, les tengo aquí en la parte de los conflictos de objetivos macroeconómicos que en el largo plazo, es decir, los economistas saben que al final lo que hace crecer a la economía en el largo plazo no es que haya estímulos por el lado de la demanda, eso ayuda en el corto plazo. En el largo plazo lo que necesitamos es que esta oferta crezca año tras año y para que esta oferta crezca año tras año, las economías tienen que ahorrar, porque el ahorro es la principal fuente de financiamiento de la inversión. Si usted ese ingreso lo destina todo al consumo y no ahorra muy poco, usted va a tener pocos recursos para expandir esta oferta agregada año tras año y eso va a ir en detrimento de su calidad de vida. Por supuesto, en una economía abierta, usted también puede pedir prestado al resto del mundo para apoyar su proceso de crecimiento. Pero entonces todo ese esfuerzo en inversión tiene que materializarse en que usted sea capaz de producir más bienes y servicios, porque si usted no es capaz de producir más bienes y servicios, pues entonces no va a lograr el objetivo de crecer y no va a lograr el objetivo de mejorar el nivel de vida año tras año. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Una pregunta. Cuando el Estado financia una empresa Uy, privada, ya, ¿eso déjame también ver se si me considera deja, si gasto esto me deja público o subir eso de es otro tipo volumen de porque gasto? te oigo muy bajito, hijo, ya va. Déjame ver si esto me No, deja. no, no. Ahora sí me escucha bien. Ajá, dime otra vez. Ajá, que quería preguntarle que si cuando un Estado financia una empresa privada, ¿eso también es considerado gasto público o es otro tipo de gasto? Fíjate, generalmente, si el banco financia, si el gobierno financia al sector privado, lo hace con bancos públicos, ¿ok? Entonces, eso queda dentro del sistema financiero, ¿sí? O sea, el gobierno tiene bancos públicos y esos bancos públicos también hacen la tarea de la intermediación financiera. Por supuesto, si él tiene que estar salvando bancos, ¿verdad? Porque los bancos entonces tengan problemas, eso va a salir del fisco, ¿sí? Ahí sí. Pero el crédito directo generalmente lo hace a través de los bancos. Puede hacer concesiones directamente y sí, serían consideradas un gasto. O sea, si él hace, o sea, porque es que generalmente el gobierno está concebido, si presta dinero para que lo hagan en condiciones favorables para las personas, ¿verdad? Y para las empresas. Entonces sí, forma parte del gasto y es un componente aparte que se llama concesión neta de préstamo. Pero también lo puede hacer a través de un banco y ese banco tenga otro tipo de instrumentos en los cuales sea rentable, ¿me explico? Sí, profe, entendido. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Todo bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, aun cuando nos quedan 10 minutos, si no tienen preguntas, yo no quiero seguir avanzando en más materia. Recuerden que entonces esta guía, toda la parte de los conceptos y toda la parte de las relaciones de las variables macroeconómicas da para el primer parcial y entonces nada, nos reunimos ya la tercera vez para hablar directamente del parcial, ¿les parece? Sí, profe, Perfecto. gracias. Está bien, entonces cerremos aquí y nos vemos una tercera oportunidad ya para hablar del parcial. Dele, profe, está bien, muchas gracias. A la orden.